Muy buenas tardes, estimado público, presidio. El tema que se ha planteado, el de los logros del Partido Revolucionario Institucional. Aquí me gustaría hacer primeramente una precisión de orden conceptual. Al hablar de los logros del Partido Revolucionario Institucional, no podemos hacerlo desde la óptica partidista. Es decir, a lo largo de la historia, México ha tenido avances, logros, desarrollo y evolución en diversas materias, pero gracias a gobiernos de extracción priista, no del partido per se. Esto quiere decir que aquellos méritos y metas se han alcanzado por las instituciones que componen el Estado mexicano, Estado cuyo elemento gobierno ha sido mayoritariamente de ideología priista. Es muy diferente hablar de que el impulso de la economía o el desarrollo social, por poner dos ejemplos, son dos logros del partido político, cuya naturaleza, y la conocemos todos, es la de institución de interés público a través de la cual todos los ciudadanos pueden accesar al poder. Cuando verdaderamente el impulso de la economía o el desarrollo social del que les hablaba son dos objetivos muy claros de aquellas instituciones encargadas en la materia, instituciones del Estado. Los logros de que pudiéramos hablar son del pueblo mexicano, en especial de aquellas personas en quien los propios mexicanos han depositado su confianza y representación. Por ende, los logros o principales méritos del Partido Revolucionario Institucional se deben a la consecución plena de sus fines ideológicos por la constante preparación de políticos comprometidos y aptos para gobernar y satisfacer las necesidades del pueblo mexicano, pero a través de las instituciones y organismos que componen al Estado. En tal virtud, hablaré de algunos de los principales logros del Estado mexicano a través de su historia, y en específico de los gobiernos mexicanos de extracción ideológica priista. El primero de ellos es sin duda alguna la expropiación petrolera, hecho sin precedentes que devolvió a los mexicanos una industria considerada el principal insumo y motor de desarrollo nacional. Incluso hoy en día se replantea la cuestión petrolera, se pugna en diversos foros por una modernización que impulse mayormente la economía mexicana. Otro de esos grandes logros se dio en el año de 1943. Dada la ideología de nuestro partido de protección de las clases desprotegidas y de esa concepción que en un futuro sería propia del ideólogo político don Jesús Reyes Heroles, de que con las instituciones todo, incluso su cambio, contra ellas nada, es que fue creado con una integración democrática el Instituto Mexicano del Seguro Social, actual pilar fundamental en la garantía de los derechos de seguridad social para los trabajadores. Una década después, nuestro país entraba en una época de modernidad, desarrollo y estabilidad, situación que generó en 1954 la construcción de Ciudad Universitaria durante la gestión del presidente Miguel Alemán. Esto podemos considerarlo como un gran paso en la evolución institucional y educativa de nuestro país, pues la Universidad Nacional Autónoma de México se ha consolidado como la cuna de los profesionistas más preparados, científicos, artistas, abogados, escritores, políticos y arquitectos, entre otros. Para 1959, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, que serviría para incluir a los esquemas de seguridad social a los servidores públicos, un gran avance en la protección de los derechos y patrimonio de los trabajadores al servicio del Estado. Otro logro de gran valía durante la vida institucional de nuestro país, logro también, hay que decirlo con todas sus letras, de gobiernos de extracción priista, es la creación en 1970 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como un organismo público descentralizado encargado de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en nuestro país, con objetivos que al día de hoy son claramente definidos, como convertir a México en uno de los 20 países con mayor desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. Para abril de 1972 se funda el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, cuya política estriba en reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores, para darles la oportunidad de obtener crédito de vivienda o el derecho de que sus ahorros les sean devueltos. El Infonavit brinda, al igual que el IMSS o el ISSSTE, esa seguridad patrimonial necesaria para los trabajadores y la solvencia de algo tan básico para las personas, como el acceso a una vivienda digna. Para 1973, bajo la conducción del partido por el ilustre Jesús Reyes Heroles, a quien ya me referí, la reforma
Se promovió la reforma para la promoción de la presencia de los partidos políticos mediante el apoyo a los medios a las actividades de propaganda. En esa misma línea, para 1977 se proyectó e impulsó por la Secretaría de Gobernación bajo el mando del propio Reyes Heroles la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, considerada como el primer paso firme para la construcción del pluripartidismo en nuestro país. Dichas reformas fueron dictadas por 3 convicciones que trascendieron ese reformismo político reyes-herolista. El primero de ellos, la superioridad de la participación política encauzada en instituciones, frente a aquellas formas que son de carácter extrainstitucional. La noción de oposición partidista como factor complementario del partido en el poder. Y por último, una noción mayoritaria de la democracia en contraposición a la noción pluralista prevaleciente en nuestros días. Para 1996, el Congreso de la Unión aprobó las reformas al artículo 41 constitucional y llevó a cabo la construcción del actual Código Electoral que rige en el país, lo cual derivó en el otorgamiento de la autonomía constitucional al propio Instituto Federal Electoral, descentralizando la función estatal de organizar las elecciones. Con ello, se logró deslindar al Poder Ejecutivo de todo aquello que tuviera relación con la materia electoral, para así dotar de imparcialidad al Instituto. Estas fueron, a grandes rasgos, algunas referencias a diversos logros institucionales encumbrados de gobiernos surgidos de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Las instituciones a que hice mención evidencian la óptica de Estado que siempre ha prevalecido en nuestro instituto político, y su permanencia a través de los años refrenda la virtud y la versión prospectiva con que fueron esculpidas. En tal sentido, he de compartir la idea de que la historia del desarrollo de un país puede ser estudiada a través de sus instituciones. El día de hoy nos encontramos en un momento muy particular de esa historia institucional que nos permite enmendar los errores del pasado y mirar ese futuro con claridad, con horizonte y con rumbo de transformación para nuestro país. Muchas gracias. México es un país pluricultural, de tal suerte que no puede darse un trato igual a los desiguales. La buena educación es resultado de un esfuerzo conjunto entre alumnos, padres de familia, maestros y autoridades. En este esfuerzo, y consistente con el espíritu democrático a favor de la rendición de cuentas y la participación ciudadana, resulta imperioso que los padres de familia sean proactivos en las políticas encaminadas a la evaluación y formación de los docentes en servicio, y que los docentes, con el espíritu de servicio de los deberes de caracterizar, reflexionen acerca de su capacidad para ser los formadores de generaciones de niños que serán el futuro de nuestro país. El gobierno debe cerciorarse que los programas se cumplen, monitoreando los resultados de las líneas de acciones implementadas, los cuales deberán revisarse, si no a inmediato plazo, si a mediano, para estar en posibilidades de corregir el rumbo de si es necesario. La participación proactiva de nuestro partido ha incidido positivamente en el desarrollo del país, generando cambios estructurales que conllevan al crecimiento y bienestar de la sociedad. Compromiso ineludible del Partido Revolucionario Institucional.